Buenos días, nos toca el desarrollo de la unidad número 6, que trata como primer punto al proceso, refiriéndonos al proceso penal. Y es necesario, y vale la pena al principio, conceptualizar y tratar de discernir de qué se trata el proceso penal. Dice Vélez Mariconde que desde un punto de vista absolutamente objetivo, el proceso penal es un conjunto o una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados por el derecho procesal penal y que son cumplidos por aquellos órganos públicos que están predispuestos o por los particulares que están obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad y actuar concretamente la ley penal sustantiva. Este conjunto o serie de actos es gradual porque la sucesión de esos actos se descompone en momentos, fases o grados de fines específicos. Todos estos actos no quedan al arbitrio del juez o de los otros sujetos del proceso, sino que están disciplinados por el derecho procesal penal, que prescribe puntualmente cuáles son las formas que deberán observarse y cuál es el orden o el procedimiento que es preciso seguir para ello. Los actos procesales penales son actos jurídicos regulados por las normas de carácter procesal y a cuyo efecto o finalidad es el inicio, desenvolvimiento y finalización de un proceso penal puntual. Los órganos públicos predispuestos para cumplir estos actos procesales de que estamos hablando, que estamos tratando, son el juez o el tribunal, el Ministerio Público y la Policía Judicial en el caso de la provincia que exista una Policía Judicial especial. Al juez le incumbe la misión de aplicar la ley penal sustantiva hasta el punto de ejecutar las sanciones que personalmente o no llega a imponer. El Ministerio Público Fiscal tiene como función la de promover el ejercicio de la acción penal pública. Y la Policía Judicial procura evitar la dispersión de aquellos medios probatorios o que los culpables eludan eventualmente la posibilidad de que la justicia actúe en ellos. En definitiva, están actuando de modo auxiliar de los órganos jurisdiccionales y promoviendo la acción penal mediante, de forma habitual, el sumario de prevención policial. En referencia a los fines, ¿qué fines tiene, qué fines persigue el proceso penal? No siempre fueron los mismos, pero en definitiva cabe revelar cuáles son los actuales. El primero de los fines es comprobar si existe o no un hecho delictuoso y, en tal caso, si existiera, establecer cuáles son las circunstancias objetivas que sean de una manera jurídica relevantes, esto es, aquellas que lo califiquen, lo agraven, lo atenúen, justifiquen o influyan de alguna manera sobre la punibilidad. Es también individualizar a los culpables de lo que se supone es una infracción penal. El tercer fin es establecer las condiciones personales que implican edad, educación, condiciones de vida de aquella persona que se supone, que se sospeche que pueda ser culpable de esta actividad ilícita que se inicia en la investigación, siempre y cuando nos sirvan de alguna u otra manera para determinar su imputabilidad y eventualmente para fijar la medida de la pena concreta. Tiene el fin también de fijar la sanción concreta que se debe aplicar al culpable. Y por último, comprobar la extensión del daño que fuera causado por ese hecho delictivo puntual.
En referencia a aquellos intereses que tutela el proceso penal, cabe preguntarnos cuáles son los intereses que tutela. Y debemos decir que cumple de alguna manera una doble función de tutela jurídica, porque protege el interés social por el imperio del derecho, o sea, por la represión del delincuente, y también protege el interés individual y social por la libertad personal. En otros términos, además de ser un medio para que la sociedad pueda ejercer la potestad represiva, constituye de muchas maneras una garantía individual. Es un sistema formal de garantías para uno y para otro sector del proceso penal. Ambos intereses, social e individual, están jurídicamente protegidos. Frente a la potestad represiva del Estado, condicionando su ejercicio o limitando los medios necesarios para hacerla efectiva. Están los principios de inocencia, el de inviolabilidad de la defensa, que la Constitución Nacional consagra finalmente en el artículo 18. El legislador lo que procura es alcanzar un equilibrio justo entre ambos intereses que estamos tratando, el social y el individual. Sin embargo, en algunos casos de conflicto entre dichos intereses, debe hacerse prevalecer el relativo a la libertad individual, pues el sistema se fundamenta, se basa, se solidifica, como dijimos recién en el artículo 18, que es un principio inexpugnable de nuestra Carta Magna fundamental. En referencia a los sujetos procesales, Clareo Olmedo dice que revisten la condición de sujetos procesales de un proceso penal cualquiera aquellas personas públicas o privadas que necesaria o eventualmente intervienen en él por ser titulares del ejercicio de uno u otro de los poderes sustanciales para la realización del orden jurídico, puesto en acto por la presencia de un concreto objeto procesal penal. Los sujetos del proceso penal básicamente se pueden clasificar en sujetos esenciales o principales o sujetos eventuales o secundarios, según su intervención en el proceso penal sea considerada indispensable, necesaria o no. ¿Cuáles son los sujetos esenciales? Básicamente, el juez, sin el cual el proceso penal no podría existir, el acusador, que puede ser público o privado, eventualmente un querellante, por ejemplo, y el imputado. El juez ejerce la función jurisdiccional investigando o juzgando sobre la culpabilidad o eventual inocencia de un imputado. El acusador es el sujeto que ejerce activamente la acción penal, el impulso procesal, haciendo valer la pretensión punitiva que nace del delito y que puede ser público o privado. Cuando decimos público, está encarnada en la persona, en la figura del Ministerio Público Fiscal a través de sus agentes fiscales. Cuando decimos privada, existe la posibilidad de que cualquier sujeto, individuo común de una sociedad se pueda, cuando existe un interés legítimo, se pueda constituir en parte esencial del proceso mediante la figura de la querella particular. Por otra parte, el imputado, bueno, sabemos que es aquella persona que está sospechada de participar en lo que puede ser considerada una infracción penal en cualquier acto inicial del proceso penal. En definitiva, es el sujeto contra el cual se ejerce aquella acción penal y eventualmente la acción civil también. Respecto a los sujetos eventuales o secundarios del proceso penal, debemos mencionar al actor civil, al civilmente responsable y al querellante particular. El actor civil es la persona que, apareciendo eventualmente como damnificada por el delito
por ejemplo, o siendo heredera universal de esta persona que fue damnificada, demanda en el proceso penal la restitución del objeto material del delito o la indemnización del daño material o moral que eventualmente pueda haber sufrido. Se introduce por propia determinación en el proceso penal y ejercita el poder de acción frente a la cuestión civil. El civilmente responsable o demandado es aquel sujeto que responde indirectamente por el imputado del daño causado por el delito. Y el querellante particular, dijimos, actúa como acusador al lado del Ministerio Público Fiscal en el impulso de la acción penal que sabemos ya excita la jurisdicción originaria. El Ministerio Público Fiscal, el acusador como un sujeto esencial del proceso penal, generalmente es un funcionario público, y ello es así porque la regla en los sistemas de enjuiciamiento en la República Argentina es que ese Ministerio Público Fiscal sea quien se encargue de llevar adelante la acusación concreta en un proceso penal. Se supone que el Ministerio Público Fiscal, representado por un agente fiscal, debería ser un órgano imparcial, independiente, con inamovibilidad de sus integrantes mientras dure su buena conducta. Tienen además intangibilidad en sus remuneraciones. Hay una organización jerárquica que los organiza y los representa y se compone de funcionarios que tienen un rango constitucional. Es una organización que es independiente a la organización del Poder Judicial en sí, a partir del artículo 120 de la Constitución Nacional y la Ley de Organización del Ministerio Público, que es la 24.946, está representado como cabeza máxima de esa estructura del Ministerio por el Procurador General de la Nación, y la mencionada ley detalla las distintas jerarquías y quienes integran el cuerpo, la forma de selección, también la designación, la duración y eventualmente la remoción. El defensor, teniendo en cuenta como sujeto, los sujetos esenciales, digamos, del proceso, el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado presupone determinados conocimientos jurídicos y técnicos que pueden escapar, en la mayoría de los casos, de un saber normal, de un saber común, y para ello necesita una persona que lo represente jurídica y técnicamente ante un proceso técnico penal. Para su debido resguardo, la ley regula la participación del abogado defensor en el proceso, cuya misión es proteger los intereses del imputado a través de su asesoramiento, asistencia y también representación. De esta forma, de alguna manera, se garantiza en el derecho procesal penal lo que se llama paridad de armas entre los sujetos que participan de ese proceso penal. Debemos decir que el defensor, en definitiva, es un auxiliar y representante del imputado en el proceso, porque no embiste el defensor per se, por sí mismo, no embiste la calidad de parte en el proceso penal. Es una representación la que él embiste. La ley privilegia la proposición del defensor de confianza del imputado. Solo en su defecto, o sea, en caso de inacción del imputado, en caso de que no haya seleccionado un abogado o no pueda pagarlo, la ley argentina le garantiza a esa persona señalada como autor eventual de una infracción que se está investigando, la posibilidad de una defensa oficial que tiene características especiales, como por ejemplo, en algunos casos, la mayoría, la gratuidad,
para que lo pueda representar en ese proceso penal. Esto tiene sentido, ya que dijimos anteriormente que el principio de la defensa en juicio, cristalizado en el artículo 18 de nuestra Carta Magna, es un principio indiscutido y prioritario, sobre todo en el proceso penal. En cuanto al querellante, en palabras de Clarea Olmedo, el querellante es un acusador privado que cumple facultativamente un acto penalmente imperativo, formulando directamente una imputación y manteniéndola, ya una incriminación que tiene a ella, y ejercita la acción penal a la par del Ministerio Público Fiscal. Se clasifican, según las características que le asignan, diversos sistemas normativos o procesales penales como querellantes populares, exclusivos, conjuntos, subsidiarios y adhesivos. Pero nuestro Código Procesal Penal de la Nación considera al querellante particular y se haya legislado desde el artículo 82 a el 86 inclusive, que dice expresamente el 82 que toda persona que tenga capacidad civil y que fuera particularmente ofendida por un delito de acción pública tiene el derecho de constituirse como parte querellante y, como tal, impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre esos elementos y recurrir. El querellante, además, también se podrá eventualmente constituir en actor civil, es decir, una misma persona puede tener el doble formato de querellante y actor civil también.